Tele Jesús, la señal de Dios. Muchos no ven la gloria de Dios en su vida porque desconocen de sus derechos como siervo, como hijo de Dios. La palabra de Dios anda sonando por el mundo y solo no la oye aquel que es voluntariamente sordo. Tú y yo necesitamos tener conocimiento de la palabra, hermano. Venga a recibir bendición de lo alto en la gran asamblea este domingo a las 2 de la tarde, 166 y Prospect Avenue en el Bronx. Bienvenidos a su programa, Caminando sobre las Aguas Internacional. Un programa basado en la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, en la conducción, el predicador internacional Nio Vélez. Ven a conocer el poder de la palabra de Dios a través de Caminando sobre las Aguas Internacional. Yo estaba leyendo la palabra de Dios, especialmente este capítulo, y leyendo versículos aquí en este capítulo, el Señor nos va a revelar lo que tú y yo tenemos que hacer para alcanzar la gloria de Dios. Yo pedí que en esta tarde tú escuches con los oídos del Espíritu todo lo que vamos a hablar. Amén. No con los oídos de la carne, los oídos del Espíritu. Porque las cosas que vamos a discutir son cosas espirituales y solo se pueden discernir en el Espíritu. Amén. Entonces, si tú me vas a escuchar con los oídos de la carne, no vas a entender nada de lo que yo te voy a decir. Amén. Pero si tienes tus oídos afinados a la palabra de Dios hoy aquí, hoy de aquí vamos a salir todos bendecidos. Amén. Bendito sea el Señor. Nos dice la palabra de Dios que Daniel estaba en una situación bien difícil. Y si lees la palabra de Dios, dice que estaba afligido por espacio de 3 semanas. Pero él va a orar, va a ayunar, va a hacer varias cosas que van a hacer que la gloria de Dios se manifestara sobre él. Y si lees el versículo 10, en ese momento de ayuna, en ese momento de abstinencia, en ese momento de oración, va a tener una visión. Y una visión que, si lees los versículos, nadie más podía ver sino este varón de Dios. Amén. Por eso yo siempre les digo que las cosas que estamos hablando hoy son espirituales y solo se pueden discernir en el Espíritu. Amén. Personas del mundo quizás no capten esto o entiendan esto. Bendito sea Dios. Pero esos que están en sintonía con el Espíritu las entienden inmediatamente. Bendito sea Dios. Y alaban y glorifican a Dios por su grandeza. Bendito sea el Señor. Él va a tener una visión. Y en esa visión, si lees el versículo 10, dice que una mano le toca y le hizo que se pusiera sobre sus rodillas y luego las palmas de sus manos sobre el suelo. Y le dijo el ángel que le estaba tocando: varón muy amado, esté atento a las palabras que yo te hablaré y ponte de pie. Yo quiero comenzar con ese versículo. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que le va a decir este ángel a Daniel? Le va a decir: esté atento a las palabras que yo te voy a decir. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Esta asamblea nosotros hablamos fuerte sobre lo que es la palabra de Dios. Prestar atención a la palabra de Dios. Nosotros lo hacemos y es
centrar en todo lo que es este ministerio, bendito sea Dios. Y decimos que no hay nada más grande, no hay nada más importante que la palabra de Dios. Y esto es, algunos pueden llegar hasta querer debatir esto y decir como que la palabra de Dios, porque rápido confundimos esto, ¿no? Y creemos que ya estamos actuando o hablando como protestantes cuando le damos énfasis a la palabra de Dios. Porque por cierta razón, no sé cuál, hemos separado a los católicos como de la palabra de Dios, identificando a los hermanos separados con la palabra de Dios. Yo te quiero decir algo, mi querido hermano, 1400 años antes de ellos utilizarla, ya la iglesia la estaba utilizando. Y la iglesia, mi querido hermano, está fundada en la palabra de Dios. La misma Eucaristía es palabra de Dios desde que comienza hasta el final, dividida en dos partes, pero las dos partes es palabra de Dios. Algunos dirán, hermano Ni, pero la Eucaristía para nosotros los católicos es lo más grande. La Eucaristía es palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra hecha carne, bendito sea Dios. Ahí en el pan de vida. Todo lo más importante es la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? Muchos de nosotros, los católicos, no le prestamos atención a la palabra de Dios. Y yo siempre hablo fuerte sobre esto, porque si hay algo que nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida espiritual es la palabra de Dios. Pero ahí la tenemos en nuestra casa, y ahí la tenemos en el olvido, o muchos la tienen hasta como un adorno, bendito sea Dios, en su casa. No hay abierta en algún salmo, pero fuera de ahí no tienen ningún otro, no lo utilizan. No sirve para otra cosa sino para un adorno. Yo te quiero decir algo, mi querido hermano, eso es palabra, es tinta, en un libro, y no es palabra de Dios hasta que no salga de la tinta y penetre en lo más profundo de tu corazón. Tiene que salir de ahí, tiene que hacerse una realidad, tiene que convertirse en vida para ti. Dice Proverbios capítulo 4 versículo 20: nunca se aparte de tu vista la palabra de Dios, guárdala en lo más profundo de tu corazón, porque será vida y medicina para quienes las encuentren. Proverbios nos habla de que la palabra de Dios nos trae provecho, nos trae beneficios, pero ¿para quiénes? ¿Para esos que la tienen como un adorno o para esos que tienen un encuentro con ella? ¿Sabes qué, mi querido hermano? Tenemos tendencias a entrar en otros tipos de oraciones, y no estoy hablando y no digo que son malas, pero nos aprendemos rezos, nos aprendemos oraciones leídas, oraciones de los santos, y nos aprendemos muchas otras cosas, que todo eso es bueno. Y yo siempre digo que todo lo que te edifica tu vida espiritual, todo eso es bueno. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? Luego escucho personas que dicen, hermano Ni, es que yo trato de leer la Biblia y no capto nada, no aprendo nada, no retengo nada. Pero luego le pregunta y se retienen todos los otros tipos de rezos y de oraciones que existen en nuestra iglesia, que en verdad pues hay mucha diversidad de tipos de oraciones y de rezos. Pero la palabra de Dios la desconocemos. Y yo quiero decirte algo, mi querido hermano, que lo primero que tú y yo tenemos que conocer son las Santas Escrituras. Necesitamos dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Nosotros hemos hablado aquí muchísimas veces, mi querido hermano, el por qué tenemos que atender la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. En la palabra de Dios, mi querido hermano, Dios da a conocer su voluntad. Lo que Él quiere, lo que Él no quiere, lo que le agrada, lo que no le agrada. ¿Sabes qué? Escuchamos a muchas personas decir, hermano, ¿cómo yo sé si Dios quiere? Si es su voluntad de darme esto que le estoy pidiendo. Y esto es muy importante de nosotros saber. Dice Santiago que toda oración que es hecha con dudas, con inseguridad, que no esperes recibir nada del Señor. Yo quiero que me escuches en eso, bendito sea Dios, porque escucharás a muchas personas decir, hermano, yo le pido a Dios y nunca veo, nunca recibo lo que le estoy pidiendo. Santiago también nos dice
que le pedimos a Dios y no recibimos lo que le pedimos porque pedimos mal. Lo que yo entiendo, y a mí me gusta ver el mensaje que no está escrito ahí, pero que sí está. Y lo que Santiago en sí no está, lo que él sí nos está tratando de decir. Santiago entonces nos dice que pedimos, pero no recibimos lo que pedimos porque estamos pidiendo mal. Y lo que nos quiere decir Santiago es que entonces existe una oración que sí llega a los oídos de Dios, pero porque tú y yo no la estamos haciendo correctamente, Él no la está recibiendo. Pero si sí la hacemos correctamente, Dios la recibe. Y eso es lo que Santiago nos está tratando de decir. Entonces, ¿cuál es esta oración que sí llega a los oídos de Dios? Pues la oración que se echa con fe, con seguridad, certeza, con certidumbre, con convicción. Y a veces, mi querido hermano, nuestras oraciones no vemos lo que le pedimos a Dios porque esa oración nunca llegó a los oídos de Dios. ¿Por qué? Porque tú mismo no sabías lo que le estabas pidiendo a Dios. No conocías si era la voluntad de Dios de concederte esto que tú le estabas pidiendo. Llegarán muchas personas a pedir así. Si Dios quiere, si Dios permite, si es la voluntad de Dios. Y yo sé que la mayoría lo va a decir por costumbre, pero ¿sabes qué? También la mayoría en verdad desconocen si es la voluntad de Dios concederle esto que están pidiendo a Dios. Entonces hay que saber. ¿Y por qué nosotros hacemos tanto énfasis? Porque, mi querido hermano, en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a revelar lo que Él quiere, lo que Él no quiere, lo que le agrada, lo que no le agrada. Sus mandatos, sus mandamientos, sus estatutos. Luego hay más de 30,000 promesas en la palabra de Dios. 30,000 promesas hechas por Dios. Y estas promesas, mi querido hermano, dice Isaías, que no retornarán a Él vacías sin primero hacer prosperar en todo lo que Él le ha enviado a hacer. O sea que toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice, toda palabra que sale de la boca de Dios, toda, no dice algunas, no regresa a Él vacía sin primero hacer lo que Él le ha enviado a hacer. O sea que la palabra de Dios no tiene otro remedio que manifestarse. Ahora yo te quiero decir algo, mi querido hermano. En ese libro que tú tienes ahí en tu casa como un adorno, así abierta. He ido a casas que la tienen abierta y luego le ponen un rosario también por encima. La tienen ahí para que todo el mundo vea que sí. Pero esa página está amarillita y las otras blanquitas porque nunca ha sido, ¿verdad? Bendito sea Dios. Aquí adentro hay 30,000 promesas hechas por un Dios que no puede virarse en su propia palabra. Dice el Salmo que ya la palabra de Dios está establecida. Está establecida, que como Él lo dice, así tiene que ser. ¿Y sabe qué, mi querido hermano? Él no es hombre para mentir. Y la palabra de Dios no es como la palabra del hombre. El hombre te puede decir algo ahora y en el próximo minuto te dice otra cosa. Dios no puede hacer eso, ¿sabes? Si Dios habla, tienen que ocurrir cosas. Y la palabra de Dios, cuando Dios habla, trae las cosas a la existencia. Amén. Y hasta que no existan, escucha bien esto, y hasta que no existan en tu vida, esa palabra sigue vigente, sigue rondeando hasta que se haga una realidad en tu vida. Porque no puedes regresar a Él hasta que no se haga una realidad, hasta que no se cumpla en tu vida. Ahora hay 30,000 promesas aquí, hechas por Dios. Por Dios. ¿Y sabe qué? Porque se tienen que manifestar. Porque la reputación de Dios está en esa palabra. Hello. Yo quiero que me escuchen. Porque la reputación de Dios está en esa palabra. Bendito sea Dios. Amén. Yo voy a repetirles porque creo que no me están escuchando en esta tarde. Bendito sea Dios. Porque la reputación de Dios está en su palabra. María, no me está entendiendo. Bendito sea Dios. Porque ¿sabes lo que yo te estoy tratando de decir? Si yo te he prometido
de que tú vas a sanar y tú no sanas, eso me hace ver mal a mí. Si yo te he prometido que tú vas a prosperar en todo y tú no prosperas, eso me va a hacer ver mal a mí. Amén. Si yo te he prometido que si tú eres salvo, tu casa también será salva, y tu casa se pierde, yo me voy a ver mal también. Ahora yo te estoy diciendo que la reputación de Dios está en su palabra. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Y yo te quiero decir algo para que le duela al diablo en esta tarde. Bendito sea Dios. Amén. Yo te quiero decir algo. Yo creo que me escuchen. Dios no queda mal ante nadie. Bendito sea Dios. Amén. Y Dios, por eso que Dios guarda su palabra con celo. Con celo. Y lo que Él dice, tarde o temprano se tiene que manifestar. Bendito sea Dios. Amén. Porque dice la Biblia que Él no es hombre para mentir. Bendito sea Dios. Amén. Él no es un mentiroso. Él no es un mentiroso. Y su reputación está en esa palabra. Y no quiere quedar mal ante nadie. Bendito sea Dios. Amén. Y menos ante el diablo. Bendito sea Dios. Y menos ante el diablo. Entonces esto es importante de tú y yo conocer. Bendito sea Dios. Que hay 30,000 promesas aquí adentro, pero que no sirven en nuestra vida, no son de ningún beneficio a nuestra vida, por la simple razón de que tú y yo no las conocemos. No las conocemos. No conocemos ni 10 promesas, bendito sea Dios. Y sabes qué, mi querido hermano, el único que se está haciendo daño eres tú mismo. ¿Por qué? Porque estas promesas, bendito sea Dios, están esperando manifestarse en tu vida. Yo te quiero hacerte como para que tengas una visión de lo que estoy diciéndote. Es como si este techo estuviera por explotar. Amén. Vamos a ponerlos a ustedes arriba, bendito sea Dios. Amén. Esta multitud esperando caer, bendito sea Dios, sobre ti. Promesas. El techo está a punto de explotar de tantas promesas que están queriendo manifestarse en tu vida, pero que no se manifiestan en tu vida porque tú no las conoces. Bendito sea Dios. Pero cuando las conozcas, tu vida completa va a cambiar. Va a cambiar. Y tú verás la gloria de Dios en tu vida, mi querido hermano. Será vida y medicina para quienes las encuentren. Bendito sea Dios. Amén. Entonces le dice, esté atento a las palabras que yo te hablaré. Esté atento. Y sabes que lo que me gusta es lo que el ángel le va a decir a él. Y ponte de pie. Escucha eso. Escucha lo que yo te voy a decir y luego ponte de pie. Sabes que él estaba en una situación difícil. Las circunstancias lo estaban agobiando. Y estaba mal. Pero él le va a asegurar de que Dios estaba con él. Y de que él era amado por Dios. Bendito sea el Señor. Escucha lo que ama, y saber de que tú eres amado por Dios son dos cosas diferentes. Bendito sea el Señor. Pero es necesario de que tú y yo, como hijos de Él, conozcamos eso. Que Dios nos ama, hermano. ¿Sabes? Si aquel creyente que tiene revelación en su vida de que Dios lo ama, bendito sea Dios, este creyente a nada ni a nadie le va a temer. A nada ni a nadie le va a temer, porque sabe de que Dios lo ama. Lo ama. Y luego aquel que conoce que es amado por Dios, bendito sea Dios, este es un Superman cristiano. Escucha bien eso. Este va a triunfar en todo. Este va a prosperar en todo. Siempre será primero y no último, bendito sea Dios, porque sabe. Fe es tener la seguridad, la certeza, la convicción de que vas a recibir lo que estás esperando.
Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Yo quiero que me escuches. Aquel que sabe que es amado por Dios, mi querido hermano, este siempre va a prosperar. Este siempre va a tener éxito. Este siempre va, mi querido hermano, vivir una vida de testimonios. Y te voy a explicar por qué. Bendito sea Dios. Porque sabe que la gloria de Dios está a su alrededor. Santo Dios. ¿Sabe? El Salmo 23 es una realidad en este hombre. Aunque pase por valles, que esté en las tinieblas, a nada temerá. Bendito sea Dios. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Bendito sea Dios. Nada me faltará. Santo Dios. ¿Y sabes qué? Vendrán los médicos y dirán: tienes esta enfermedad, tienes este problema. Te dirán que tienes esta situación. Te dirá el mundo, las leyes. Te dirá un montón de mentiras diciéndote que tienes estas circunstancias a tu alrededor. Pero a nada de eso ya vas a temer. Porque sabes, mi querido hermano, y estoy hablando a aquellos que conocen, que saben que son amados por Papito Dios. Yo quiero que me escuches, bendito sea Dios. A nada van a temer, bendito sea Dios, porque saben que esas circunstancias, esas tribulaciones que están a su alrededor, esos aguijones que están a su alrededor, solo son testimonios del mañana al cual Dios utilizará para glorificarse en ellos. Bendito sea Dios. Santo Dios. Más yo te voy a decir algo: aquel que sabe que es amado por Dios, amén. Aquel que es amado por Dios, le dirán hay cáncer, le dirán hay X problema, le dirán X situación, bendito sea Dios. Le dirán que el trabajo se está yendo a la quiebra, le dirán que le van a quitar la casa, que los hijos se están perdiendo, que el matrimonio se está destruyendo. Y esta persona ya no se mortificará. Yo quiero que entiendas eso, bendito sea Dios, porque han experimentado anteriormente ya el amor de Dios en su persona. Bendito sea Dios. El amor de Dios en su persona. Y Luis, y esto es lo que tú y yo hablábamos el otro día en el programa. Decíamos que esos testimonios que ocurren en nuestra vida están para nosotros archivarlos en nuestra vida espiritual para alimentarnos. Y ahí vamos a Efesios cuando nos dice: fortalécete en el Señor y en el poder de su gloria. Ahí es donde nosotros vamos y nos alimentamos. Y hemos experimentado el amor de Dios. Cada uno de nosotros que estamos aquí hemos visto el amor de Dios manifestado en nuestra vida. Cada uno de ustedes tiene un testimonio en su vida. Han visto la mano de Dios. Así como aquella mano tocó a Daniel, cada uno de nosotros hemos sentido la mano de Dios tocándonos. Y tú has visto sanación, y tú has visto una bendición, y tú has visto un testimonio en tu vida. Pero a veces esas bendiciones y esos testimonios los olvidamos. Y llegan problemas, llegan circunstancias y nos agobian, mi querido hermano, porque nos olvidamos de las grandezas que Dios ha hecho en nuestra vida anteriormente. Y no es para que se olviden, mi querido hermano, es para nosotros fortalecernos, alimentarnos en el poder de su gloria. Diciendo: si Dios me sacó de aquella situación, me sacará de esta también, porque yo soy su hijo amado. Bendito sea Dios, amén. Aleluya. Santo Dios. ¿Sabes que muchas personas me dicen: hermano, pero tú eres un atrevido? Pero tú sabes cómo yo no, mira, mal agradecido sería yo si yo no fuera atrevido. Bendito sea Dios. Con todas las batallas que yo me he enfrentado con el diablo en mi pasado, con todas las situaciones en donde Dios me ha sacado, bendito sea Dios. Más yo te digo algo: cuando a mí me descubrieron los tumores en mi garganta, bendito sea Dios, al primer Madison Square Garden, cuando me dijeron que tenía tumor en las cuerdas vocales, eso a mí me dio duro. Me afectó duro eso. Y el diablo me dio duro en esa situación. ¿Por qué? Porque todo lo que yo soy tiene que ver con mis cuerdas vocales, bendito sea Dios. Este es mi instrumento. Mis hermanos tocan otros instrumentos, este es mi instrumento. Y cuando me dijeron que yo tenía tumores en las cuerdas vocales, no uno, 3 tumores, y que quizás no iba a poder
de nuevo cantar, no me aseguraban nada. Eso me dio fuerte. Y yo me acuerdo que yo me puse mal. Pero yo le doy gracias a Dios a las personas que siempre están a mi alrededor, que este mensaje, así fue, esta semilla fue sembrado en campo fértil, terreno fértil. Y no no en piedras, bendito sea Dios, donde produjo fruto. Y muchos de ellos vinieron de mí a tener que sacudirme y decirme y regañarme y decirme qué es lo que tú predicas. Yo me acuerdo que el mismo obispo me dijo así. Monseñor Josué Iriondo me dijo: mira, si yo sé algo, es que Dios está contigo. Porque yo he visto cómo Dios te ha sacado de muchas. Y como te sacó de muchas, también te sacará de esta también. Bendito sea Dios. Y sabes qué, esas palabras, mi querido hermano, avivaron mi fe. Y yo recordé. Y sabes qué, tuve que regresar a mis raíces y tuve que buscar los testimonios de mi vida. En las situaciones donde Dios se ha manifestado en mi vida y donde Dios me había sacado, y saber que Él es el mismo, que Dios no cambia. El tiempo fue creado para el hombre, no para Dios. Amén. Somos nosotros los que nos ponemos viejos. Dios no se pone viejo. Y el mismo, lo que te quiero decir algo, que el mismo Dios que me había resucitado a mí de la muerte, que me regresó la vista, era el mismo Dios que podía sanar mis cuerdas vocales también. Aunque había pasado tiempo, para Él no había pasado tiempo. Él seguía siendo el mismo. El mismo. El alfa, el omega. El principio y el fin. Bendito sea Dios. El omnipotente. El omnisciente, el omnipresente, que está en todos los lugares. Bendito sea Dios, amén. Y tuve que fortalecerme en esos testimonios, mi querido hermano. Y ahí fue cuando mi fe regresó de nuevo. Bendito sea Dios. Entonces cada uno de nosotros hemos visto la gloria de Dios manifestada en una vez o otra en nuestra vida. Entonces, mi querido hermano, tú y yo tenemos que alimentarnos de eso. Fortalecernos en esos testimonios para poder caminar. Bendito sea Dios. Y sabes que Él le va a decir: ponte de pie. Ponte de pie, le va a decir a Él. Escucha mis palabras y ahora ponte de pie. Eso es poderoso, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque nosotros nos pasamos, aleluya, gloria a Dios, y quien vive, Cristo, y cantamos himnos como la sangre de Cristo tiene poder, o el poderoso de Israel. Y aquí estamos, aleluya, gloria a Dios, pero termina la reunión, terminan los problemas, termina la asamblea y rápido salimos y nos encontramos con los problemas y rápido nos olvidamos del Dios que estamos proclamando poderoso. Y parece que nos lo metemos en el bolsillo, bendito sea Dios. No, y lo tenemos a veces como el crucifijo que nos ponemos en nuestro cuello, que nos lo quitamos y lo ponemos ahí, así ponemos a Dios también. Bendito sea Dios. Y sabes qué, mi querido hermano, escucha lo que Él está diciendo ahí. Escucha mis palabras y ponte de pie. Camina en fe. Practica mi palabra. Ponla en acción. Levántate de esa situación. Ya deja de dar pena. Ya deja de dar lástima. Y empieza a caminar como tú lo eres. Empieza a caminar como un hijo amado. Bendito sea Dios. Empieza a ser testimonio. Deja ver el testimonio en tu vida. Deja ver de que tú tienes un Dios que está vivo y lleno de poder. Bendito sea Dios. A veces nosotros somos antitestimonio. Y de verle atraer gente a la viña del Señor, lo que hacemos es alejarlo. Yo me acuerdo de un tío que en paz descanse, que murió. Me dijo: ¿para qué yo voy a la iglesia si la gente que está en la iglesia es tan peor que yo? ¿Para qué yo voy si están más peor que yo? Y más tienen un mal concepto. Bendito sea Dios. Yo entiendo que aquí es que la iglesia, Jesús vino para los enfermos. Bendito sea Dios. Pero el mundo tiene un concepto que solo los que tienen problemas y circunstancias son los que buscan del Señor. Y es porque nosotros hemos dado esa imagen. Porque mientras estamos bien no nos recordamos del Señor. Pero cuando tenemos problemas es que ahí lo venimos a buscar. Bendito sea Dios. Y nosotros le hese mala imagen a lo que es la iglesia.
Y nosotros tenemos que cambiar eso, bendito sea Dios, porque la imagen que tienen de los creyentes hoy en día es una imagen mediocre, una imagen de una persona pobre, enferma, una persona llena de circunstancias. Esa es la imagen que estamos dando, bendito sea Dios. Y tú y yo, mi querido hermano, yo creo algo. Si hay una persona que tiene que vivir bien en este mundo, somos nosotros los hijos de Dios. Nosotros. Señor, eres mi pastor, nada me faltará. 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 Señor, eres mi pastor.